Durante décadas, la humanidad ha dirigido su mirada hacia los confines del sistema solar con un solo propósito: encontrar algo más allá de nosotros. Y desde 1977, la sonda Voyager 1 ha sido nuestra mensajera silenciosa, viajando a más de 14.500 millones de millas de la Tierra, sola, imperturbable, hasta ahora. Lo que parecía una anomalía técnica se convirtió en un misterio insondable. Un conjunto de datos corruptos, aparentemente sin sentido, emergió de la nada, provocando confusión y preocupación entre los ingenieros de la NASA. Pero cuando el nuevo chip cuántico Majorana 1 entró en acción, la imagen comenzó a tomar forma, una forma que nadie podría haber anticipado, una imagen oculta que no debería existir, una transmisión imposible incrustada en el corazón mismo del vacío interestelar, que acaba de cambiarlo todo. Y lo que reveló es tan impactante, que algunos ya lo consideran el primer contacto. Quédate con nosotros, porque estás a punto de descubrir lo que la Voyager 1 realmente nos está mostrando y por qué esto podría ser el momento más importante en la historia de la humanidad. Todo comenzó como lo hacen los misterios más profundos, con ruido. En marzo, la Voyager 1 empezó a enviar transmisiones completamente corruptas. Para los ingenieros de vuelo parecía un fallo lógico. Después de todo, estamos hablando de un dispositivo de casi medio siglo, navegando sin mantenimiento por el espacio profundo. Pero lo desconcertante era que los sistemas técnicos reportaban estar funcionando correctamente. No había fallos mecánicos, ni problemas de energía, ni alteraciones electromagnéticas externas, solo datos desordenados, imposibles de procesar con las herramientas tradicionales. Las transmisiones se hacían más frecuentes y más intensas, como si algo intentara establecer contacto, pero no en un idioma que entendiéramos. Fue entonces cuando el equipo del JPL decidió recurrir a la computación cuántica. Si había un patrón, si había un mensaje, solo una máquina lo suficientemente avanzada podría encontrarlo. El chip cuántico Majorana 1 fue diseñado para una sola cosa: descubrir lo que otros sistemas no pueden ver. Y cuando se aplicó a los datos de la Voyager, el universo respondió. Lo que antes parecía ruido comenzó a revelar una estructura matemática precisa, una secuencia de 127 bits, repetida con ligeras variaciones, que formaba patrones geométricos complejos cuando se representaba visualmente. No eran fractales aleatorios ni interferencias solares. Era una firma, una estructura deliberada. Los científicos, aún incrédulos, comenzaron a ver lo imposible: constantes físicas incrustadas en los datos, como la constante de Planck y la constante de estructura fina, pero con ligeras desviaciones. ¿Un error? No exactamente. Estas variaciones también seguían un patrón, del tipo que sugiere inteligencia. Dentro de ese caos, alguien, o algo, estaba hablando. Simplemente no lo sabíamos hasta ahora. Lo más escalofriante no era el contenido del mensaje, sino su origen. A medida que los datos se organizaban, comenzaron a alinearse con elementos del famoso disco dorado que viaja con la Voyager: instrucciones matemáticas, secuencias de números primos, incluso coordenadas codificadas en proporciones. Algunas secuencias parecían ser una respuesta directa a nuestro intento de comunicación estelar. Pero entonces vino el giro. El análisis de la señal reveló que esta transmisión no se originaba en la Voyager como tal. Era como si alguien más estuviera utilizando su canal de comunicación para enviarnos algo, como si hubieran tomado el control del alcance y estuvieran devolviendo el mensaje a través de nuestra propia tecnología. El mundo científico se dividió. ¿Es esto una interceptación, un eco de nuestra propia curiosidad rebotando desde más allá del velo cósmico, o es el reflejo de una inteligencia que nos ha estado observando desde hace mucho más tiempo del que podemos imaginar? Los datos cuánticos extraídos revelaron algo aún más desconcertante. Los valores, que normalmente se consideran constantes universales, estaban alterados levemente, lo suficiente como para sugerir que estas leyes podrían no ser absolutas en todas partes del universo. Los científicos comenzaron a debatir si estos valores formaban parte de un código, una firma matemática de una civilización que opera bajo otras leyes físicas. Y eso no fue todo. Dentro del patrón se encontraron figuras tridimensionales, una espiral, con símbolos integrados que desafiaban cualquier sistema de notación conocido. Una imagen que, al ser reconstruida, parecía una mezcla entre lenguaje, matemáticas y arte. Una representación que no era humana, pero que definitivamente tenía intención. El tipo de intención
que obliga a la humanidad a replantearse su lugar en el cosmos. Ya no estábamos mirando al universo. El universo nos estaba mirando a nosotros. Al continuar el análisis con tecnologías de aprendizaje automático, la inteligencia artificial detectó algo que ningún humano había notado antes. Dentro de la espiral de patrones había una figura geométrica que se repetía cada 73 líneas de datos. Era una figura sencilla, un polígono de 9 lados, con una subdivisión interna que parecía una especie de glifo. Esta figura, al principio ignorada, empezó a aparecer también en otras señales débiles que la Voyager había enviado años atrás, pero que nunca fueron examinadas con tanto detalle. Al compararlo con las bases de datos de iconografía terrestre, no se encontró ningún equivalente conocido. No era un sistema astronómico, matemático ni cultural, pero su reiteración lo convertía en algo imposible de descartar. Algunos investigadores lo llamaron el sello. Otros fueron más allá y lo compararon con las marcas que se dejarían en una cápsula del tiempo alienígena. Era una firma de autor, un código, o simplemente la primera palabra de un lenguaje aún ininteligible. Las señales de la Voyager 1 siempre han sido tenues, difíciles de captar, pero desde la aparición de esta imagen oculta los ingenieros notaron una ligera desviación en la orientación de la antena de alta ganancia de la sonda, como si la transmisión ya no estuviera dirigida exclusivamente a la Tierra. Al recalcular la trayectoria de emisión, se descubrió que el ángulo apuntaba hacia un punto específico entre las constelaciones de Lira y Hércules. Esa región del espacio, aparentemente vacía, guarda un secreto. Es el lugar de origen de una misteriosa anomalía gravitacional detectada en 2009, conocida como el Cold Spot. Algunos teóricos han sugerido que allí podría haber una burbuja de vacío, una estructura ajena a nuestro universo observable. ¿Podría la Voyager haber detectado algo ahí? ¿Y si su mensaje no está destinado exclusivamente para nosotros, sino para otra entidad que habita más allá de lo visible? El descubrimiento se filtró primero en foros especializados, luego en redes académicas y finalmente a los medios, y como era de esperarse, la polémica estalló. Científicos de todo el mundo se enfrentaron, entre quienes consideraban que estábamos ante una coincidencia sofisticada, producto del ruido cuántico y de los efectos del tiempo en los sistemas de la Voyager, y quienes afirmaban que este era el primer contacto codificado real jamás recibido. Pero más allá del debate técnico, algo más profundo se desató, una crisis filosófica. ¿Estamos preparados para aceptar que alguien o algo haya devuelto la mirada? ¿Qué significaría que la señal de una nave humana haya sido interceptada, respondida y reprogramada para mostrarnos una imagen que escapa a nuestro lenguaje? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas seguían sin llegar, como si el universo se hubiera limitado a levantar el velo por un segundo, solo para dejarnos con la intriga de lo que hay detrás. Ante la magnitud de lo revelado, un grupo reducido dentro del Jet Propulsion Laboratory propuso algo inédito: usar las antenas de la red del espacio profundo para enviar un eco de regreso. No una respuesta oficial, no un mensaje elaborado, solo una simple señal de retorno compuesta por el mismo patrón que recibimos, pero invertido como un espejo. La idea era observar si ese reflejo provocaría una nueva transmisión, como si estuviéramos pulsando un botón de reinicio de una conversación interplanetaria. Pero aquí surge lo más inquietante. Esa señal fue enviada hace 3 semanas, en total secreto, y desde entonces se ha estado monitoreando el canal, esperando algo. Pero lo más extraño no es la espera, sino lo que sucedió en el momento exacto del envío. Durante ese instante, varios radiotelescopios alrededor del mundo detectaron una alteración simultánea en las frecuencias de fondo, como un murmullo que cruzó el cosmos, un murmullo que no había sido provocado por nosotros, sino por ellos. La Voyager 1 fue lanzada al espacio como un símbolo de esperanza, un intento poético de la humanidad por dejar huella más allá de nuestro vecindario cósmico. Pero lo que no sabíamos era que, al enviar ese mensaje, también estábamos abriendo una puerta, una que no sabíamos que existía, y que ahora parece haber sido cruzada. La imagen oculta que la nave ha revelado no es solo una anomalía técnica o una curiosidad científica, es una declaración silenciosa, matemática, inteligente y profundamente perturbadora. Porque cuando algo responde desde el otro lado, ya no estamos solos en el juego del universo, ya no somos meros observadores, somos parte de una conversación.
aunque aún no sepamos con quién estamos hablando. Y quizás lo más inquietante no sea lo que la Voyager ha descubierto, sino lo que todavía no ha dicho. Porque si este es apenas el primer fragmento, la primera palabra en un lenguaje estelar, entonces debemos preguntarnos qué vendrá después. ¿Quién o qué nos está escuchando allá afuera y por qué ahora? Si este video te ha dejado helado, si algo dentro de ti se estremeció con la posibilidad de que no estamos solos, no cierres este capítulo todavía. Suscríbete para no perderte lo que podría ser el mayor descubrimiento de la historia moderna. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que esta imagen fue una coincidencia o una respuesta? Comparte este video con alguien que necesite saber que la Voyager acaba de cambiar nuestra relación con el universo para siempre.